Aquí estamos, ¿qué tal? Muy buenos días. Si te acabas de incorporar, recibe un cordial saludo de quien te habla, Sara Garea. Comenzamos con tiempo de entrevistas con protagonistas y vamos a hablar de propósitos para el año nuevo, porque estamos, finalizando el 2025 a 3 días de que demos la bienvenida al 2026 y seguro que entre muchos de los propósitos pues aparece o cambiar de rumbo laboral o ponerse en forma, a practicar ejercicio, cuidarnos más. Y vamos a unir esos dos objetivos y los vamos a hacer de la mano de Premir con Antonio Reyes, que es el directivo de Premir, esta academia de oposiciones que lleva ya más de 40 años de historia aquí en Santiago de Compostela, que prepara más de 4.000 opositores y opositoras, que cuenta con más de 200 preparadores y que, bueno, pues que en sus manos está el futuro de miles de personas que se van a presentar en este 2026 y que probablemente pues que vayan a conseguir ese cambio de rumbo laboral. También tengo conmigo a Ricardo Vázquez, que es el coordinador de educación física en Premir. Nos va a explicar todo esto porque vamos a unir eso, cómo podemos ponernos en forma, cumplir ese objetivo que pocos cumplen al final del año, pero que siempre está ahí marcado en la lista de deseos, ¿no es así? Así es, pocos y privilegiados que tienen esa capacidad de mantener su tesón, su fuerza de voluntad, pero nadie mejor que Ricardo Vázquez, que es el coordinador de todos nuestros preparadores de educación física en Premir, porque equilibra, desde mi punto de vista, a la perfección lo que es opositar con estar en plena forma física. Yo reconozco que soy uno de esos muchos no privilegiados que al final no termina cumpliendo su objetivo de hacer ejercicio físico como Dios manda, así es que soy como el antiejemplo un poquito, ¿no? Pero tengo que reconocer que en su día, en épocas de intensidad en el estudio o en actividades intelectuales, reconozco que cuando estaba en mejor forma física respondía mucho mejor. Entonces, por eso creo que es tan importante que venga hoy a hablar alguien con nosotros como Ricardo. Bueno, importantísimo, además nos va a motivar seguro, Antonio, para cumplir ese propósito, que yo me lo voy a marcar para el 2026. Venga, yo Bienvenido, Ricardo, ¿qué tal? Muchas gracias por la invitación. Pues sí, hoy pues yo quiero recoger el guante que me lanzáis y voy a hablar un poquito desde la perspectiva de preparador de oposiciones y de experto en ejercicio. Entonces es claro que vamos a tener que hablar pues, de algunos aspectos clave y para los opositores que nos estén escuchando ahora y para la gente en general, como propósito de año nuevo, saber que el ejercicio físico pues, es un potenciador del rendimiento cognitivo, ya que de alguna manera el ejercicio físico nos va a permitir, primero, descansar mejor, controlar mejor nuestro estrés y nos va a aportar una serie de beneficios, la actividad física, a nivel cerebral, que podemos, si quieres, profundizar ahora un pelín, así los podemos mencionar, que serían, por ejemplo, que tú cuando haces ejercicio físico mejoras el flujo sanguíneo, eso mejora el aporte de nutrientes y eso a nuestras neuronas y al cerebro es algo muy positivo porque mejora la sinapsis entre neuronas y eso hace que la consolidación del aprendizaje se lleve a término, sea efectiva. Además, aumenta la plasticidad cerebral, con lo cual al opositor que nos esté escuchando debe saber que para rendir mejor, para estudiar mejor y para consolidar los aprendizajes, el ejercicio físico tiene en el ejercicio físico un aliado muy potente de cara a poder seguir preparándose y estudiar la oposición. Que como sabemos, todos los que hemos pasado por ese proceso, es un símil a una maratón, es un recorrido muy a largo plazo y que conlleva pues, muchos meses de preparación. Entonces, estar activo durante esos meses es una de las claves que les va a permitir llegar, en el caso de educación, por ejemplo, a junio, que es cuando son los exámenes, en plenas capacidades y en pleno rendimiento. Ricardo, tú eres licenciado en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte y te encargas de coordinar a todos los preparadores de Premir
que preparan, nunca mejor dicho, a los opositores y opositoras para esas oposiciones de profes de educación física, ¿no? Exactamente, sí. Yo empecé estudiando la carrera de Ciencias de la Actividad Física y del Deporte, después hice el grado en Educación Primaria por la mención de Educación Física y fue por donde yo después obtuve mi plaza. Y desde hace ya pues unos 10 años estoy como preparador en Premir, donde debo llevar como unos 6, 7 años siendo el coordinador de la especialidad. Y este año, pues la verdad, tenemos bastantes grupos. Tenemos grupo en Coruña, tenemos grupo en Orense, tenemos grupo en Pontevedra, Vigo, Santiago y además del mío, que también llevo, que es el grupo online. Y la verdad, sí, me dedico un poco a establecer los contenidos, la temporalización de los mismos y de que en todos los premires que dan la especialidad de Educación Física se impartan los mismos contenidos de la misma manera y a la vez, siendo el preparador que esté en cada sede el que le dé su toque, digamos, distintivo para diferenciar unos opositores de otros. Pero digamos que mi figura aglutina, digamos, ese proceso, esa labor. ¿Se presenta mucha gente en Galicia, profe de Educación Física? Pues mira, estamos en las últimas convocatorias, más o menos están oscilando entre los 450 y 550 opositores. Entonces, estamos hablando de que habrá una oferta, o suele rondar entre las 25 y 35 plazas, más o menos, y entonces establece pues una ratio pues más o menos de 11 opositores por plaza, más o menos. Sí, es muy buena. La verdad es que es muy buena especialidad. A mí me gusta mucho siempre estar con el profesorado de Educación Física de Premir, de las oposiciones de maestros, por muchos motivos. El primero de ellos porque, bueno, tiene muchísima tradición en Premir, en los preparadores de Educación Física, tantos de maestros como de secundaria. Son muy buenos preparadores, quiero decir, no es porque lo diga yo y porque esté el delante, sino por los resultados tan bestias que han tenido siempre. Y después porque son una de las especialidades también que están más en vanguardia siempre, están continuamente activos, como no podía ser de otra forma, claro, haciéndole ley a su propia especialidad, ¿no? Continuamente renovando sus metodologías, continuamente, bueno, haciéndonos participar a todos, y es el hecho que hoy está aquí. Y claro, como no puede ser de otra forma, volviendo al tema que nos ha traído hoy aquí, pues están siempre con sus pócimas mágicas de ejercicio, alimentación y vida sana, ¿no? Aquello de tengamos un corpore sano para que la mens esté más sana, ¿verdad? Claro, sí, porque el estado físico influye directamente en el rendimiento, en la memoria, en el estudio. Yo luego voy a contar una anécdota si queréis. Vale. Pues sí, efectivamente, como decíamos antes, el ejercicio físico es un potenciador brutal del rendimiento cognitivo. Vamos a pensar todos en que hay 3 áreas muy específicas que serían los beneficios que va a tener la actividad física, de los que hablamos en la introducción hace un poquito, eso de que mejora el flujo sanguíneo, etcétera, etcétera. Segundo, va a mejorar y va a regular nuestro descanso, que el descanso sabemos todos, los adultos, que es clave para rendir mejor cada día, laboralmente y académicamente, y sobre todo un opositor para consolidar los aprendizajes que está realizando diariamente. Y tercero, algo que nos va a sonar a todos en la sociedad de hoy en día, que es la gestión del estrés, porque sabemos que el estrés se segrega por una hormona que es el cortisol. Todos tenemos oído en las noticias hablar del cortisol, tengo el cortisol alto y demás, y el ejercicio físico, a través de los beneficios que tiene y la liberación de una serie de hormonas o de neuromoduladores que nos suena a todos, la dopamina, la serotonina y la noradrenalina, nos permiten regular esos niveles de cortisol que hay en nuestro cuerpo, nos van a permitir gestionar de una manera más eficiente el estrés y usarlo en nuestro beneficio. Con lo cual, digamos que esas grandes esferas, ejercicio físico, descanso y gestión del estrés, son las 3 áreas clave donde el opositor tiene que poner la mira para centrar su estudio y mejorar así sus resultados. Claro, porque ¿qué consecuencias tiene, pues, bueno, opositores, opositoras que pasan muchísimas horas sentados? No solo también los opositores, sino pues yo me uno en ese grupo de que paso un montón de horas sentada en el ordenador, un montón
muchas profesiones, ¿no? ¿Qué consecuencias tiene pues ese sedentarismo? Exactamente. Pues esas serían, digamos, que acabas de dar en la clave de los errores más comunes que tenemos, sobre todo por nuestro estilo de vida más sedentario que tenemos ahora, menos activo, y el opositor concretamente aglutina todo esto en un corto periodo de tiempo de su vida académica, que serían el sedentarismo y el tema del descanso. En cuanto al sedentarismo, sabemos perfectamente que a día de hoy nuestros trabajos o nuestro estudio son pasar muchas horas sentado, después estar inactivos, cogemos el coche para todo, no nos movemos, en definitiva no nos movemos. Entonces esto tiene unas graves consecuencias, tanto a nivel, digamos, postural, todos tenemos ciertas dolencias a la hora de pasar mucho tiempo sentados, y esto se explica porque el cuerpo es muy eficiente en lo que hace. Si hay músculos que no trabaja, que no necesita trabajar, pues los abandona, digamos, de alguna manera. Entonces, hay músculos debilitados y unos músculos que están en constante trabajo. Entonces, sabemos que cuando pasamos mucho tiempo sentados, pues por ejemplo, solemos acusar dolores de espalda o cervicales. Entonces, esto es, digamos que es uno de los problemas que nos podemos encontrar en muchos opositores. Y a su vez, esa falta de rutina o esa falta de horarios de descanso que le van a condicionar muchísimo, sobremanera, su estudio, su preparación y su día a día. Entonces, digamos que la inactividad o el sedentarismo, como lo conocemos, tiene consecuencias muy graves para nosotros como adultos y en concreto para esta población de opositores. ¿Querías comentar algo antes, Antonio? No, bueno, la verdad es que a mí al escuchar a Ricardo me surgen muchas preguntas y mi anécdota, pues al fin y al cabo es absolutamente secundaria. Después de escucharle, ¿qué es lo que nos recomendaría hacer cuando pasamos tantas horas sentados? ¿Qué es lo que nos recomendaría comer? Claro, es cierto que siempre pensamos en la postura, siempre pensamos en, bueno, pues la importancia del ejercicio físico, pero no se me había ocurrido pensar en el estrés, en la influencia que tiene el estrés. Y es cierto que ser capaces de regular ese estrés en los opositores a veces es mucho más importante que estudiar. Claro. ¿Sí? Lo hemos comentado aquí ya más de una ocasión. Sí. Hemos tenido alguna mesa de debate en la que hemos hablado exclusivamente del estrés, ¿no? Entonces, pues a mí me interesa el capítulo de las recomendaciones. Bueno, pues si quieres podemos empezar un poquillo por dar algunas pautas. Lo que tenemos que saber es que hay tantos, digamos, estilos de opositores como personas. A veces pensamos en el opositor a tiempo completo. Oye, perdona que te interrumpa. Estamos hablando siempre de opositores, pero yo creo que... Es aplicable a todo el mundo. La recomendación sería a unos... Hombre, ahora ya no están estudiando porque se acabó el trimestre, pero a chavales que estén en pleno bachillerato, preparándose ya para selectividad, o a gente que esté estudiando alto rendimiento, para lo que sea, claro. O incluso en nuestros trabajos del día a día. Claro, por eso porque, bueno, pensemos que la mayoría de nosotros trabajamos pues sentados, nos movemos mucho menos. Entonces, lo que hay que saber es que pasar mucho tiempo sentados en una misma posición provoca alteraciones en nuestro cuerpo, por lo que hablábamos antes, ¿no? El uso o desuso de ciertos grupos musculares. Entonces, realmente lo que podemos establecer es como una serie de pautas que lo conocemos más o menos en educación física, le llamamos esos descansos activos que ahora se están estableciendo en los coles. ¿Y qué es eso? Cada 1 o 2 sesiones realizar 3 a 5 minutos de ejercicio, de actividad física, porque se está estudiando y se sabe, ya se ha demostrado, que eso mejora la concentración en las sesiones posteriores. Pensemos una jornada escolar normal de 5 horas, pues al finalizar la segunda sesión, tener 5 minutos de actividad hace que el rendimiento en las sesiones posteriores sea mejor. Entonces, para nosotros, si pensamos en nuestra jornada laboral o en una jornada de estudio, levantarse cada 50 a 60 minutos sería una de las recomendaciones. Poner un crono de 3 a 5 minutos, donde hagamos una serie de ejercicios básicos que movilicen grandes grupos musculares durante esos 3 o 5 minutos. Entonces eso se sabe que previene y revierte en gran medida grandes de las dolencias y las, digamos, consecuencias de no poder hacer otro tipo de ejercicio físico más estandarizado.
Lo ideal sería hacer de entre a 3 a 5 días de actividad física. El tiempo de duración normalmente se suele recomendar entre 30 a 60 minutos. Sabemos que nuestras jornadas laborales intensas y demás no lo tenemos, pero incluso se sabe que con 20 minutos al día podría ser suficiente. Si a estos 20 minutos al día que le dediquemos le sumamos estas pausas activas, cada 1 hora o cada 2 horas, al final del cómputo global tendremos que alrededor de 60 minutos de actividad física han sido integrados dentro de nuestra rutina, y si a eso le uniésemos algo de trabajo cardiovascular, sería el complemento ideal. Y algo de trabajo cardiovascular sería tan simple como a veces dejar el coche a un lado y movernos caminando. La famosa rutina de la recomendación de los 10.000 pasos, ¿no? que está ahí. Entonces, se sabe... ¿Cómo es? Bueno, se sabe desde hace mucho tiempo, la OMS incluso recomienda que debemos de ser lo suficientemente activos como para que completemos unos 10.000 pasos diarios. Todo el mundo está con esa métrica, es algo que se estableció, pues, digamos, a nivel de consenso general, y hoy en día todos vamos con un smartphone o con un smartwatch que nos da esas métricas. Sí. Entonces, cumplir con ese mínimo de ejercicio, de actividad física, sería, digamos, ya una buena manera de ir contrarrestando estos efectos nocivos que tiene nuestro estilo de vida más sedentario. Mira, yo solo te digo una cosa. Voy a cambiar mi propósito tan pesimista que tenía por uno más optimista, porque este rato que llevo mirando para Ricardo con esta postura forzada ya me está doliendo aquí el cuello. Así es que creo que no nos va a quedar más remedio, Sara, que unirme a ti y a todas aquellas personas que tengan además, este propósito. Como hemos visto, son pequeños gestos que podemos cambiar, pues, y empezar a ponernos ya, porque nuestro cuerpo está diseñado para moverse, no para estar quieto, ¿no? Sí. Y lo que decías, pues no coger el coche, hacer esos pequeños descansos a lo largo de nuestra jornada laboral o de estudio, y luego esos 20 minutitos al día, que no vale la excusa de que no hay tiempo, porque 20 minutitos al día es que no es nada, es que al final, vamos, es solo cuestión de ponerse y de interés. Porque, claro, influye muchísimo en el descanso también del opositor, de la persona que estudia, pues que cuanta más ejercicio, más en forma estés, mejor descansas, mejor duermes, y con lo cual, pues más puedes rendir luego en el estudio. Efectivamente. Aparte, se sabe que el ejercicio físico, de hecho, es una de las medidas más recomendadas en personas que tienen trastorno del sueño, que tienen insomnio. Porque se sabe que, bueno, uno de los beneficios que tiene, antes hablamos de 3 neuromodeladores que segregaba, nos quedaría hablar de las endorfinas. Y las endorfinas, cuando son liberadas, aparte de que son bloqueadores de las señales de dolor del cuerpo, con lo cual ahí ya tendríamos una respuesta al por qué me siento mejor después de hacer ejercicio físico. Es decir, yo estoy aquí que tengo rigidez a la hora de levantarme porque pasé muchas horas sentados, me da pereza ir a entrenar, pero he hecho ese ejercicio. Normalmente la gente se siente muchísimo mejor en las horas posteriores, y es por toda esta, digamos, cadena de segregación de distintas hormonas y sustancias químicas, y una de los culpables son esto que hablábamos de las endorfinas, porque eso te ayuda a regular tus ritmos circadianos, ¿no? Los ritmos que deberíamos de respetar de sueño y vigilia. Entonces, eso va a ayudar a la gente a descansar mejor. Mejora, como decíamos, la oxigenación cerebral. Entonces, cuando nos vamos a dormir, nos vamos en un estado mucho más de reposo. Sí que es verdad que se podrían establecer distintas rutinas antes de irnos a dormir. Por ejemplo, quitar las pantallas de 30 a 60 minutos antes. Para el opositor que nos esté escuchando, no introducir nuevos contenidos en las últimas horas del día, sino utilizarlos para breves repasos de lo aprendido, por eso de consolidar los aprendizajes en la memoria a largo plazo y no generar un estrés mayor. Y sobre todo, pues respetar, si queremos dar una cifra, esas de 7 a 9 horas que deberíamos de estar descansando todos y todas.
Durante la jornada, si pudieran hacer como una breve siesta, de unos 20 minutos sería ideal, porque sabemos que la actividad cerebral genera mucho residuo y que este residuo parece que es muy beneficioso el tema de las siestas porque lo elimina, con lo cual nos da mucha clarividencia a la hora de pensar. Todos sabemos que cuando llevamos muchas horas haciendo una cosa y estamos muy metidos, a veces nos aparece como una neblina mental, ¿no? Que nos impide, y es solo desconectar, hacer algo y lo vemos todo muchísimo más claro. Entonces, bueno, esto tiene una respuesta fisiológica y la encontramos ahí, en el ejercicio. Pues claves muy importantes las que nos está dando Ricardo en esta mañana para no escaparnos de este propósito de ponernos en forma en el 2026, porque el 2026 se presenta como un año fuerte, ¿no?, a nivel de convocatorias de oposiciones. Pues fíjate, llevamos desde septiembre, cada vez que nos vemos aquí en la radio, anunciando nuevas convocatorias, y este mes de diciembre, en plena Navidad, pues obviamente tenemos un pequeño relax, ¿no? Un pequeño descanso. Acaban de terminarse justo el día de Nochebuena el periodo de inscripciones para las oposiciones tan importantes como las de administrativos de Xunta. Y bueno, pues por eso tenemos el descanso. Pero ojo, porque viene ahí enero, que casi siempre suele ser el mes, finales de enero, principios de febrero a más tardar, en el que ya se anuncian las plazas para enseñanza. Ya sabemos que vamos a tener 1.500 plazas y será el momento en que sepamos cuántas plazas salen para qué especialidades. Y a partir de ahí ya empieza pues la rutina de todos los años, por suerte, la anticipación de la convocatoria y demás. ¿Recomendáis a los opositores que estas vacaciones se tomen también algunos momentos de descanso? Eso siempre, ¿verdad? También es otro tema importante a abrir, la importancia del descanso para un opositor. Yo siempre en las jornadas de presentación les digo, ojo, tan importante como el estudio es el descanso. Y, por supuesto, estos días, pues que se aprovechen para descomprimir, para salir, descansar, relajarse, para poder coger el estudio con ánimo. La verdad es que es absolutamente fundamental. Pero claro, es cierto que tantos festivos por medio de fechas extrañas con sus fines de semana no ayuda a tener una rutina de estudio y de descanso, con lo cual, bueno, pues hay que intentar saber equilibrar esto, que no es fácil. No sé, Ricardo, ¿qué recomendaciones dais en ese sentido? Pues la verdad es uno de los caballos de batalla que tenemos todos los años, porque tú sabes que el perfil de opositor, hay el opositor que lleva muy bien la preparación, aquel que la lleva bien tiene que aprovechar estos momentos de reunirse con la familia, de eventos más sociales si quieres, porque es bienestar para él, con lo cual un estado de ánimo mejor te va a ayudar a rendir mejor, y sí que estos periodos deberían de ser aprovechados para esa mini desconexión que les hace falta, porque, como decimos, a partir de enero empieza la cuenta atrás. Entonces, lo hablábamos al principio, esto es una carrera de fondo. Claro. Entonces, tan importante o más es el último kilómetro como el primero. Entonces, no vale de nada empezar muy bien, ahora pasas unas navidades encerrados, estudiando, sin ver a nadie y tal, y llegar a junio desfondado, porque lo sabemos, lo hemos tenido durante años, este ejemplo, y hablamos casi ya desde la experiencia. Entonces, igual que cuando entrenamos, la importancia del descanso es que nos ayuda a recuperarnos y a estar mejor que en el estado inicial, en el estudio pasa prácticamente lo mismo. Si no, lo que hablábamos antes, no va a haber consolidación de los aprendizajes, no va a haber ese almacenamiento en la memoria de largo plazo y va a haber pues esos olvidos y ese síndrome, hay un poco de burnout que puede tener el opositor, de llegar febrero, marzo, claro, y querer plantar la preparación. Eso pasa todos los años. Pasa todos los años. A lo mejor cuando llegue febrero o marzo también deberíamos de hablar de este tema. Todos los años. Hay un bajón ahí. Sí, en las oposiciones de enseñanza en particular, claro. Tomo de referencia las oposiciones de enseñanza porque tiene un calendario regular, ¿no? Y entonces siempre pasa todos los años en el mismo momento. Tal cual. Y es cierto que en febrero o marzo siempre hay personas con crisis importantes en ese sentido. Sí. Yo no sé si nos queda tiempo en esta época de digestiones pesadas de hablar un poquito de la alimentación, que es algo que también me interesa especialmente para saber, bueno, pues cómo encontrarse mejor, ¿no? Bueno, lo dejamos para otro momento. Venga, un minutito, un apunte, porque es muy importante también. Aparte, es muy sencillo. Ejercicio, estudio y alimentación deberían ir de la mano, porque tenemos un cuerpo y una mente. Y
lo básico es seguir recomendaciones muy generales. Dieta variada, tenemos la suerte de tener la dieta mediterránea de referencia, y después pensar en aquello que comíamos cuando éramos pequeños, sin más. Entonces, aquello que nos cocinaban a nosotros era lo bueno, no es pensar que tenemos que comer acorde a nuestro gasto. Entonces, si tenemos trabajos sedentarios, estudios sedentarios, vida más sedentaria, tendremos que reducir la ingesta de nutrientes, pero darle variedad es una de las claves más importantes para, sin volverse locos, sin atajos, sin nada. Después hay muchas rutinas que se pueden establecer, pero digamos que la variedad y comer cosas cocinadas, sanas, como antaño, sería una de las recomendaciones básicas que podemos lanzar para todos los opositores. Y sobre todo la importancia de la hidratación, beber muchísima agua y evitar pues las bebidas más azucaradas seguro, pero también con mucho estimulante, porque sabemos que generan picos pues, de atención, desatención, etcétera, etcétera, con lo cual no es lo más recomendable a la hora de estudiar. Hidratarse, comer bien, hábitos saludables. Bueno, Antonio, un pack fundamental, no solo en la vida de un opositor o opositora, sino de cualquier persona, sí. Y que sin duda pues son buenos propósitos para el 2026. Oye, para todas las personas que quieran, que ya estén apuntados a esos procesos selectivos, que tienen esas convocatorias, bueno, esas fechas de exámenes para el 2026 y que quieran unirse en Premier a prepararse con vosotros, ¿cómo pueden encontraros? ¿Cómo pueden contactar con vosotros? Pues ya mismo llamando a cualquiera de nuestras sedes, a sus correspondientes teléfonos, o directamente en premier.es. Allí tienen forma de contactar con todos nosotros y toda la información. En las 7 ciudades gallegas, que por cierto, en Coruña inaugurasteis hace poquito Estamos de un estreno nuevo centro, ¿no? Encantados con un nuevo centro en la Plaza Alfonso XIII. Ajá. Bueno, pues ha sido un placer teneros aquí conmigo, con todos estos consejos, con todas estas recomendaciones que, Antonio, siempre me traes de diversos temas. Aprendemos muchísimo aquí en Radio Líder Santiago. Y nada, desearos un muy feliz 2026, que se cumplan todos vuestros deseos, vuestras ilusiones. Igualmente, sí. Y sobre todo las ilusiones de nuestros opositores. De nuestros opositores. Eso es, que sea un gran año para Premier, para todas las personas que se están preparando con vosotros y que llegue esa ansiada plaza. Muchas gracias. Muchas gracias a vosotros.